Con todo el servicio y experiencia que necesitas para tener unas vacaciones memorables, visita tu sucursal Cocha y viaja mejor. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Estábamos recién mencionando la importancia de los viajes de distintos lugares del mundo. Pero probablemente hay lugares del mundo los cuales durante los próximos años o no podremos visitar o ya simplemente no van a existir. Y esto en alguna medida puede ser que esté relacionado con el cambio climático. Y respecto del cambio climático, en algunos años más, el año 2021, se va a publicar el informe número 6, que es el que hace el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, a través del panel intergubernamental, no es fácil de decirlo, panel intergubernamental, repítanlo ustedes en sus autos a ver si pueden, de cambio climático. Panel para el cual nuestro país ha presentado 7 científicos que van a formar parte de la investigación y de la redacción de este informe. Y esta tarde tenemos el privilegio aquí en Aire Fresco de estar con una de las científicas chilenas que va a formar parte de estos seleccionados entre, 873 científicos en el mundo, quien es Paulina Aldunce. Ella es... ¿Por dónde podemos partir? Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Su área de especialización e investigación tiene que ver con gestión de riesgo, de desastres socionaturales, adaptación al cambio climático. Además, ella es subdirectora de CITRID y también investigadora del CR2. Paulina, muy bienvenida esta tarde a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Muchas gracias por la invitación. No, pero por favor, muchas gracias a ti por estar aquí, por cedernos este honor aquí en Duna. Bueno, de partida me gustaría saber un poco cuáles son porque me quedé con la duda respecto a lo que decíamos en la presentación. ¿Qué es el CITRID? ¿Qué es el CR2? ¿Dónde está más o menos tu área de investigación hoy por hoy para después poder juntarlo con estas tareas que van a tener que desarrollar para la ONU? Perfecto, mira, mi área de investigación y mi línea de investigación comienza con los desastres socionaturales. Y por eso soy subdirectora del programa de reducción de riesgo y desastres CITRID. Y desde la gestión de riesgo, que fue cuando yo comencé como académica hace más de 20 años ya, más, me especialicé en aquellos riesgos que estaban asociados a eventos agroclimáticos. Y de ahí entonces derivé al cambio climático. Y sigo con estas dos líneas de investigación, de desarrollo, porque están muy ligadas, ya que el cambio climático tiene distintos efectos a largo plazo y a corto plazo. Y los cambios a largo plazo son, por ejemplo, el aumento de temperatura, pero a corto plazo son el aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos extremos que causan desastres. Y por eso entonces trabajo en estas dos líneas complementariamente. Perfecto. Bueno, además eventos que, a lo menos en Chile, nosotros hemos sido testigos lamentablemente privilegiados de cómo estos son fenómenos que se han ido atizando, que se han ido volviendo más frecuentes y también más intensos en los últimos años. Así es. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, Paulina, de qué se trata este trabajo que van a comenzar a hacer ahora en este panel intergubernamental que tiene la ONU, en el cual se va a redactar nuevamente este informe sobre cambio climático, este sexto informe que se va a publicar en algunos años más. Exacto. Estos informes de cambio climático, el objetivo es recoger toda la investigación que se ha hecho con respecto al cambio climático. El panel intergubernamental del cambio climático, llamémoslo IPCC, porque es bien largo. Claro, un poco decirlo. largo, sí. O podemos decir solamente este panel. No, IPCC, todo el mundo lo conoce como Ya. IPCC. En el fondo el IPCC no hace investigaciones propias, no Ok. paga por investigaciones. Lo que ellos hacen es llamar a los investigadores más relacionados en el tema, que tienen más experiencia o que son más reconocidos en el tema en todo el mundo, los sienta juntos, los divide en 3 grupos de trabajo. Y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que con toda la información que nosotros tenemos en la cabeza de la literatura científica, de nuestros proyectos en terreno, nos sentamos y hacemos un informe que recoge y pone al día toda la investigación con respecto al cambio climático. Entonces es de tremendo valor este informe, porque no es un informe que hace un par de investigadores, o no es un informe que tiene una visión teórica, sino que tiene todas las posiciones teóricas, tiene todas las aproximaciones que uno puede hacer al terreno, ¿no es cierto? Y por lo tanto recoge
por decirlo, Claro. el 90% de lo que está escrito con respecto al cambio climático. Perfecto. Y ahora, para este nuevo informe que se va a entregar, bueno, como decías tú, son distintos capítulos. ¿Cuáles van a ser estos temas en los cuales tú vas a estar trabajando específicamente para este próximo informe? Mira, para explicarlo bien, son 3 grupos de trabajo. Okay. El grupo 1, que son las ciencias del clima, por lo tanto ahí hay más climatólogos, científicos físicos. Está el grupo 2, que es más de cientistas sociales, que es de vulnerabilidad, impactos y adaptación, Perfecto. que es en el que trabajo yo. Y está el grupo 3, que es la mitigación. Y la mitigación es reducción de gases de efecto invernadero. Okay. En el grupo 2, que en el que yo trabajo, voy a ser autora líder del capítulo de salud, bienestar y cambio de estructura de las comunidades. Yo no soy científica que me dedique a la salud, pero sí me dedico al bienestar y a las comunidades. Perfecto. Y por eso quedé en este grupo. Perfecto. Y en eso, porque ¿cuáles son los temas más específicos que se relacionan con esto? Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurre en zonas rurales, esto tiene que ver con cambios en la agricultura, esto tiene que ver con temas relacionados con, no sé, con fenómenos migratorios como los que hemos podido ver durante los últimos años. Específicamente, ¿cuáles son como esos temas que vas a abordar en esta investigación? Bueno, el grupo 2 aborda todo lo que tú dijiste, Ya. todas las anteriores y más en el fondo. Las comunidades, por ejemplo, lo que yo trabajo mucho a nivel comunitario, cambian su estructura, por ejemplo, y su bienestar, por lo que tú decías, por la migración. Hay capítulos que se van a dedicar a la migración, pero han ocurrido ya migraciones permanentes. Lamentablemente, yo vengo llegando de una conferencia que se hizo la semana pasada en Australia, en Melbourne, y ahí mostraban avance de las investigaciones, por ejemplo, de migración, que uno, a pesar de que lee los informes o los artículos científicos, la información que va saliendo día a día del cambio climático es muy dinámica. Y ese me fui un poco del tema que tú me preguntaste, no hay pero problema. es un antecedente súper importante, muy relevante. ¿Por qué? Porque el cambio climático es muy dinámico, tanto para la investigación como para la toma de decisiones y la política pública y la respuesta de las comunidades. Nunca antes habíamos tenido un fenómeno que cambiara en tan poco tiempo. El haber aumentado más de 1 grado Celsius, casi ya el 1,2, 1,3, en 30, 40 años, es algo que se conseguía antes en miles de años. Claro. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero 1 grado Celsius no es tanto. Si tú piensas, el grado Celsius es la diferencia entre el hielo y el agua. Claro, el exactamente. estado, ¿no es cierto?, físico del agua. Y por eso todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el Ártico y en la Antártica. Entonces, una de las cosas que veíamos en esta conferencia era las migraciones permanentes que se han producido, sobre todo en las islas del Pacífico, que son islas muy planas. Entonces ya han habido migraciones permanentes en Vanuatu, en el Golfo de Bengala y en muchas otras islas, y eso tiene una desestructuración social, por eso te lo nombro. Perfecto. ¿Por qué? Porque en poblaciones que tienen menos recursos económicos y tienen más recursos social, lo que se llama capital social o tejido social. Para darte un ejemplo bien simple, una persona aquí de más recursos tiene recursos para mandar a su hijo al jardín infantil. Una persona de menos recursos no tiene, por lo tanto se lo deja a la vecina. Ese es el capital social, Claro. que utiliza. Cuando a estas personas salen, ¿no es cierto?, de sus comunidades y las localizan en países que los reciban con las manos abiertas, no tanto, pero... O no tanto, claro, que es un poco pero lo que hemos pensemos- podido ver, porque este fenómeno ha aumentado muchísimo y de Exacto. manera explosiva en el último tiempo. Exacto. Y las reciben, pero los dispersan. Claro. No toman en cuenta suficientemente, y esto pasa mucho, no toman en cuenta los aspectos, los elementos sociales, y los dispersan. Y la gente pasa a vivir en miseria porque ni siquiera pueden no pueden usar su capital social, porque Claro. ya la vecina no la tiene. Entonces, en el fondo, todo eso produce una desestructuración comunitaria, y esos son los tipos de aspectos que yo voy a ver. Perfecto. Cómo Y eso, se por daña ejemplo, el tejido social, etcétera. ¿es algo que nosotros podamos advertir que pueda ocurrir en algunas comunidades aquí en Chile, por ejemplo? Mira, yo estoy haciendo un proyecto, siempre es bueno dar ejemplo de estas cosas, y la respuesta es sí. Los incendios que ocurrieron, es difícil, tanto la sequía como los incendios, atribuir esto 100% cambio climático. Claro. La sequía siempre han existido, los incendios siempre han existido, pero bajo un contexto de cambio climático, estos van a ser más frecuentes y más severos.
Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando en una comunidad de 12 familias, en La Gloria, al lado de Pumanque. Y esta comunidad se quemó todo lo que tenían, las casas, sus lugares comunitarios, todo. Es un lugar muy pequeño. Y claro, y ahí entonces surgen tensiones. Se fortalecen algunos aspectos de la comunidad, pero se debilitan otros aspectos de la comunidad. Llega la ayuda del gobierno, se les da más a unos que a otros, entonces empiezan los roces, los líderes que tal vez antes habían actuado bien en otras situaciones, en estas situaciones pueden ya no ser tan validados. Entonces, ese tipo de comunidades más rurales que viven en un ambiente y que dependen mucho del ambiente pueden sufrir mucho más que las personas que vivimos aquí en la ciudad. Claro, y en ese sentido lo que plantea el informe de algún modo tiene que ver con dar cuenta de ciertas situaciones y también sugerir algunas respuestas posibles para tratar de mitigar ciertos efectos o para tratar de poder encauzar ciertos fenómenos nuevos que se están dando a nivel global y repartidos desde luego que en comunidades más pequeñas. Claro. Mira, lo que pasa es que el IPCC trabaja con escenarios, ¿ya? Okay. En el fondo dice, de aquí a 50 años y de aquí a 100 años vamos a tener esta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si es que los escenarios extremos son 4, pero el escenario menor es, si es que no hacemos nada y seguimos business as usual. Exactamente, si seguimos tal cual, va a ocurrir vamos a llegar a 4 o 5 grados. Claro. Si es que hoy día y todo lo que se pone en riesgo con ese escenario. O sea, imagínate un mundo con 2, 3, 4 grados más. Claro. Imagínate. Bueno, ahí no hay agricultura posible. O sea, y alimentación y una serie de. Lo que pasa es que ahí tienen que haber transformaciones profundas en la sociedad. Claro. Tienen que haber cambios en los usos de suelo, por ejemplo. Ya en la agricultura se podría seguir haciendo, pero se complejiza y se encarece tanto en algunas zonas que ya no puede competir con, por ejemplo, el sector habitacional, claro, por decirte de alguna manera. Entonces, una de las cosas que viene con el cambio climático es la seguridad alimentaria, sin lugar a dudas. Y eso es complicado. Entonces, la COP21 se firmaron todos los países, ¿no? Que ojalá no pasáramos los 1,5 y por ningún motivo los 2. Estamos súper cerca del 1,5 y no estamos emitiendo 0. Ya, claro. Y eso, y tú en ese frente a esos 4 posibles escenarios, ¿eres más bien optimista o pesimista respecto de lo que va a ocurrir? Mira, yo no soy climatóloga, yo soy socióloga, o sea, mi última formación, el doctorado, es en sociología. A mí me gustaría pensar que son los 2 menores. El menor, 0 emisión, desde el día de hoy, ya no ocurrió. Claro, ya no ocurrió. Entonces vamos por el segundo, que vamos a andar por ahí por los 2 grados. Entonces, yo creo que por ahí vamos a andar. Ahora, como te digo, yo no soy climatóloga. Yo creo en el consenso científico que el cambio climático existe, que hemos aumentado casi 1,5 y vamos a seguir aumentando, y yo me paro ahí. Y desde ahí yo digo, ok, entonces estudiemos quiénes son los más vulnerables, qué lugares son los más vulnerables y cómo podemos ayudar a que se adapten, ya sea desde la política pública o desde el apoyo comunitario. Perfecto. Bueno, queremos agradecerle esta tarde a Paulina Aldunce, investigadora, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, además, como nos ha contado ahora, además con un doctorado en sociología, quien va a formar parte del IPCC, ¿no es cierto?, que va a formar parte del equipo de investigadores de la próxima redacción de este informe que se entregará en 2021. Te queremos agradecer por haber estado aquí, además por hacer esta investigación que de algún modo se nos va a devolver a todos nosotros en algún momento, así es que les queremos dedicar una canción. De hecho, quienes están preocupados de estos temas son verdaderos héroes, dejan su tiempo libre y tantas cosas por estar preocupados por la humanidad. Les dedicamos esta canción aquí de David Bowie esta tarde en Radio 1. Gracias.